Muy bien, ya estuvimos viendo que las máscaras de recorte tienen como diversas opciones, o que yo las puedo ir trazando en la parte de aquí arriba, pero las máscaras aparecen en cada una de las capas y yo las puedo ir desplegando para cambiar un poquito lo que estoy haciendo con la máscara de recorte. Vamos a quitar ahorita un poquito el fondo para que vean las propiedades que tiene una capa con máscara de recorte. Entonces, por ejemplo, tengo esta, y empezando por esta propiedad que dice invertido, si yo la cambio, invierte la máscara y solamente me deja la parte de atrás. En la parte de aquí también tengo, por ejemplo, lo puedo cambiar restando, intrínseco, lo que quiero dentro, aclarando. Son varias funciones lo que tienen, o aquí dependiendo de lo que ustedes estén buscando se puede ir cambiando. Ahora, el trazado de la máscara puede modificarse. Igual que se anima el resto de las cosas que hemos animado hasta ahorita, el trazado de la máscara también se anima. Por ejemplo, si yo pongo un punto donde puedo empezar aquí y en la parte de acá quiero modificar la forma, yo le voy a dar doble clic sobre forma y yo aquí puedo establecer, por ejemplo, qué tanto quiero que se modifique y hacia dónde. Entonces vamos a modificarlo un poco para que lo chequen. Y entonces aquí lo que hace es una modificación de la máscara de recorte, ¿ya vieron? Entonces, dependiendo de lo que ustedes quieran ir generando, también pueden ir modificando la forma de la máscara de recorte. También tenemos aquí el calado de la máscara, que habla más o menos si quieren que se desvanezca un poco. Si lo notaban al principio cuando lo tenía yo en 0%, pues el recorte en la máscara es muy tosco. En el momento en el que yo empiezo a modificar esta parte del calado, modifica esa parte de que sea tan tosco el recorte y puedo irlo moviendo. La opacidad pues habla de la cantidad en la que quieren que se vea, esta no está complicada, y la expansión habla de cuánto quieres que se recorra hacia adentro o hacia afuera. Esto con calado, por ejemplo, también funciona muy bien dependiendo de qué es lo que ustedes estén buscando, pero sobre todo pues podemos para efectos sobre todo de lo que decíamos de desenfoque o de campo, entonces nosotros podemos tener diferentes calados, diferentes movimientos, diferentes formas que se vayan modificando, y entonces va a ir haciendo ahí una modificación con los calados, con los tiempos, con lo que quiero que se expanda, si se expande menos, y entonces empiezo con un tamaño, se va haciendo pequeño, todo este tipo de cosas la tienen que ir checando dependiendo de cómo quieren que quede su diseño. Entonces así es como se va a generar la máscara de recorte. Dentro de los efectos hay muchos efectos, y les mencionaba yo la vez pasada que los efectos pueden salir de aquí, hay un montón, ustedes van escogiendo qué es lo que quieren hacer, o abrimos la ventana de efectos y ajustes preestablecidos y les sale esta ventanita. A mí me gusta más trabajar de este lado, entonces yo generalmente trabajo de este lado. Bueno, para que vean cómo funcionan aquí, hay muchos efectos, pero esta semana vamos a ver los de distorsionar y los de generar. Entonces no les voy a enseñar todos porque son demasiados, pero les voy a enseñar algunos para que chequen cómo es que se mueven y si les ayudan para lo que están elaborando dentro de su animación. Ustedes tendrían que meterme por lo menos dos de cada uno, o sea, dos de generar y dos de distorsionar. Hay muchísimos, ahorita les voy a enseñar cómo funcionan algunos de ellos y ustedes deciden cuál es el mejor para su animación. Entonces, si lo recuerdan, yo tengo una máscara acá y aparte tengo mi fondo. Yo voy a quitar ahorita la máscara de recorte porque no la voy a necesitar para poder enseñarles la parte de lo que hacen estos efectos. Voy a ir borrando los efectos porque este archivo se va volviendo muy pesado, por eso es por lo que les dije que con dos es suficiente de cada uno. Mientras más efectos le meta yo a algo, más pesado se va a volver el archivo y más difícil va a ser de acomodar. Entonces voy a rastrear esta parte de abombar. Recuérdense que lo puedo manipular aquí en los controles de efectos o desplegando la capa. Ustedes deciden qué se les hace más fácil para manejarlo. Si ustedes alcanzan a ver esto, lo que me hizo fue un pequeño circulito en la parte de aquí, que si yo voy aumentando aquí o voy moviendo, pues esto se va modificando, e inclusive puedo modificar un poquito el radio para que esto se vea más grande y el efecto sea mucho más grande, y también puedo modificar qué tanto se va a bombar, ¿ya vieron? Que reviente un poquito ahí el espacio. En la parte de aquí yo puedo mover también la posición, que era lo que les mencionaba en la parte de acá. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera que empezara
fuerza, pues puedo casi desvanecerla. Entonces me va dando esta animación, que si yo le activo el play, pues es el ir jugando con la distorsión del efecto, que va de arriba abajo y se va modificando de tal manera que va haciendo ahí que aparezca o desaparezca, ¿no? Acuérdense que si yo voy así, yo genero esta parte, la pongo a 0%, pues se va a desaparecer completamente el abombamiento de lo que yo estoy viendo, ¿sale? Entonces, este es uno de los primeros, hablando de distorsionar, insisto, no es el único, pero es uno de los primeros hablando de distorsionar. Entonces tenemos también, por ejemplo, el efecto de aumentar. ¿Vale? Lo arrastro hacia mi capa. Y entonces puedo aumentar muchas cosas, ¿no? Puedo aumentar la forma, puedo aumentar tamaño, cómo quiero que se aumente, si quiero que se centre. ¿Ya vieron el círculo que está ahí? Entonces es lo mismo. Lo que hace aquí es aumentar una parte. Podría cambiarle yo aquí que sea cuadrado y no círculo. Y lo mismo, puedo yo tener un tamaño específico, puedo modificarlo, hacerlo grande, hacerlo pequeño, puedo centrarlo dependiendo de donde quiero que salga. Y lo mismo, es ir animando, acuérdense, generando fotogramas claves, moviendo y moviendo los valores del primero que modifique, y en esa manera se va a ir modificando lo que yo voy haciendo, ¿no? Entonces, así tengo yo este movimiento. Les decía, o sea, no es nada más eso, pues también puedo moverle la parte de que quiero moverle la posición un poco, también se puede hacer eso. Vamos a regresar. Y entonces este efecto pues genera otra cosa en automático, que es lo que yo le pedí, ¿no? Entonces tengo al robot saltando, en la parte del fondo tengo el cuadrado, se hace grande, ese cuadrado también se va a hacer pequeño, se mueve de posición, se hace de aquí para acá, y eso es lo que hace el efecto de aumentar. Muy bien, entonces una vez que ya tuvimos el efecto de aumentar, lo voy a borrar. Era lo que les mencionaba, ¿no? Yo se los voy a estar borrando porque esto pesa mucho, no puedo tener todos los efectos. Me voy a ir al de Blend It. Muy bien, ¿qué hace este de Blend It? Blend significa como tapar o cegar una parte. Entonces lo que hace es quitar una parte y te pide que quieres que haga el blend. Pero esto, miren, si se dan cuenta, lo modifica. O sea, yo puedo empezar en un punto y terminar en otro, ir modificando. Para que mi imagen se vaya viendo o no se vaya viendo. ¿Sale? Eso ya depende de ustedes y de cómo quieran manejar el efecto. Y por ejemplo, estos efectos no es nada más que tienen esa opción. También acá abajo donde dice opciones de composición, pueden manejar opacidades, que era lo que yo les había mencionado desde el principio, ¿no? Entonces puedo empezar con opacidades de 100 y a lo mejor en algún punto bajar mi opacidad a 0 para que esto desaparezca. Y entonces tengo mi animación en donde va modificando el fondo para visualizar algunas cosas y otras no, y era lo que les decía. Y entonces el blending de repente empieza a desvanecerse porque tiene toda la parte, o sea, no fue nada más una y se desvanece. Entonces son varias opciones con las que yo cuento para mover este efecto. Después tenemos el efecto de Blender. Muy bien, que lo que hace este Blender pues es hacer una distorsión de mi fondo. Entonces, por ejemplo, lo mismo de siempre, yo voy a empezar por aquí, entonces le voy a dar que haga esto por acá. Puedo cambiar la forma en la que se distorsiona, no hay nada más una sola forma, hay muchas formas, ustedes deciden, pueden probar la que más les convenga. Entonces ustedes pueden aquí ir checando qué es lo que les conviene para la distorsión.
cómo quieren que esto juegue. No, les digo, no hay un solo punto, solo hacen cosas diferentes porque son diferentes filtros, pero en realidad no hay un solo punto al que lo tengas que hacer. Ustedes deciden en cuál lo hacen. Yo le puedo poner play y voy viendo el efecto que me va generando, ¿no? Si eso es lo que me conviene, si eso es lo que quiero para mi foto. Ok, vamos a borrar este. Y tenemos el efecto de Globby. Perdón, Globby. Entonces, muy bien. Este de Globby, si se dan cuenta, es como una distorsión, que además yo puedo aumentarla o disminuirla. Es como si se estuviera viendo agua. Y yo puedo hacer movimientos para que parezca que esto que es como agua se modifique, ¿no? Y se vaya modificando conforme yo lo quiera ir haciendo. Entonces, para que dé más este efecto de agua, y conforme esto va avanzando, es un efecto de líquido, como si esto estuviera volviendo líquido, y va apareciendo conforme líquido. Fíjense que no está aquí renderizando a tiempo real, inclusive aquí lo dice, no hay tiempo real. Entonces, pero es necesario que vean más o menos funciona el filtro, entonces se lo estoy enseñando. ¿Sale? Muy bien. Dentro de los efectos de distorsión también tenemos este que se llama Flow Motion. Entonces, lo que hace este Flow Motion es como un efecto de desvanecimiento en tubo, como si estuviéramos pasando por un túnel muy grande y entonces empieza a repetir. Entonces él empieza a brincar dentro de tienen que ir probando, como siempre les he dicho, cada uno de los efectos tienen que ir probando a ver qué es lo que más les conviene. Entonces, dependiendo de lo que más les conviene, eso es lo que pueden ir haciendo, pero sí tienen que ir probando todos los efectos para ver cuál es el que más o viendo cuál es el que va más de acuerdo a lo que ustedes quieren hacer. Entonces vamos a meter este de glider. Sale. Ok, ahí está el glider. Entonces, si se dan cuenta, son pequeñas líneas que yo puedo empezar igual, ¿no? Tamaños de las líneas, qué tan anchos o qué tan delgados los quiero. Puedo irlos disminuyendo, puedo irlos aumentando, puedo bajando el glider, puedo rotarlo inclusive. Este glider no se queda solamente en una posición, puede hacer una rotación. Estos recuadros tengo los lentes, que como dice su nombre me da un efecto como si estuviera yo jugando con los lentes. Entonces vamos a irnos acá, mover mi centro, que mi fondo tiene le pasa un lente extraño sobre él, y entonces empieza a hacer efectos de lente. ¿Vale? Después tengo de smear,
que ustedes estén manejando de los dos splits, pero yo sí recomiendo mucho más el split 2. Entonces tengo este que es el tiller. Muy bien, el tiller lo que hace es escalar un poco lo que están haciendo. Si se dan cuenta, aquí me lo movió. Vamos a centrar y está como repitiendo el original. No sé si lo alcanzan a ver, pero ahí tengo como una repetición del original. Entonces yo aquí puedo modificar de tal manera que esto se escale y se ponga al tamaño o se haga más pequeño, dependiendo de lo que quieran ustedes que vaya haciendo esto, moviendo el original. Entonces tengo, por ejemplo, este efecto donde parece que se duplica y se empieza a desvanecer y empieza a verse un poco más la parte de fondo que lo que tenía. Después tenemos las coordenadas. Muy bien, las coordenadas polares básicamente tenemos aquí afuera, si yo hago pequeño esto, algunos movimientos que entran dentro de las coordenadas polares, que esto lo genero aquí, pero que yo además, si se dan cuenta, miren, yo puedo modificarlo de la siguiente manera, ¿no? Son distorsiones muy extremas, muy extrañas, que ustedes deciden, insisto, que cómo les ayudan dentro de su diseño. No es el único tipo de interpolación, existen varias, pero estas son como las más sencillas y hacen una distorsión específica de lo que estamos viendo. Bueno, entonces también contamos, por ejemplo, con cosas como la deformación. La deformación es muy parecida a la transformación, solo que esta me la curva, o sea, me puede curvar la imagen. Si yo puedo empezar por medio de la curva, hacer distorsiones horizontales y verticales también, para que esta curva se vaya disminuyendo o sumando. Puedo cambiar el tipo de deformación, no existe uno solo, hay varios, desde abombar, torcer, inflar, existen varios, y entonces también tengo varios tipos de deformación, que esto lo que hace es ir modificando cómo se va a ir viendo mi imagen. Puedo ir modificando acá y entonces hago, ¿sale? Dependiendo de lo que vaya escogiendo dentro del efecto de deformación. Tengo las Bercier, que estas lo que hacen es sacarme puntos específicos. Las Bercier lo que hacen es sacarme puntos específicos que puedo yo ir deformando. Entonces hay un montón de vértices, sí, porque son los vértices que se están deformando. Entonces puedo ir escogiendo uno por uno para checar cuál es el que me conviene deformar e irlo moviendo, ¿no? Entonces me va a mover la curva de Bercier. Eso aplica, insisto, para cualquier esquina o cualquiera de estos puntos, que yo puedo empezar en algún punto y meter cuestiones clave como estas. La ventaja que tengo con las curvas de Bercier es que se parecen mucho a estar manejando un vector en Illustrator. Entonces, el manejar un vector en Illustrator me da esta facilidad de poder manejar cómo quiero yo moverles, ¿no? Cómo quiero yo modificar esta curva, cómo quiero yo moverla a mi antojo y decisión. Entonces, sí, depende mucho de los puntos con los que se va anclando. Sí funciona la deformación Bercier. Bueno,
Entonces tenemos también la deformación de ondas, que lo que hace es generar ondas, las cuales puedo ir deformando a partir de aquí. También me dice la velocidad con la que quieren que se vaya moviendo la onda, dependiendo de cómo quiero que se vaya haciendo esto, el ancho, el alto. Recuerden que todo esto se va a ir modificando de acuerdo a lo que ustedes vayan buscando. Entonces ahí hay una, si lo ven ahí cómo se va modificando, y me da diferentes efectos. Este se basa, insisto, a ondas. Entonces voy modificando ancho, largo, alto. Y da diferentes situaciones. Esto también recuerden lo que lo pueden meter dentro de cualquier máscara, no hay ningún problema, no le afecta en nada meterse dentro de cualquier máscara. Al contrario, va generando este tipo de cosas de acuerdo a lo que ustedes quieren que vaya haciéndose. Después tenemos la deformación por malla. Esta lo que hace básicamente, entonces ustedes tienen también aquí que ir checando esto, la distorsión de la malla. Lo que hace pues es distorsionar por medio de una malla. Entonces yo puedo mover estos puntos que se pueden ir viendo afectados de acuerdo a lo que yo quiera que vaya haciendo esto. Es como, se parece mucho a la malla de Illustrator, no es igualita, pero deforma la imagen por medio de una malla, y entonces cuando yo voy dándole play hace esta deformación extraña. Yo tengo control sobre esta, que es un poquito el encanto de la deformación de malla. Tengo esferizar, perdón, que genera el centro de una esfera. La puedo ir modificando. Ahí está, si la ven está un poquito pequeña, vamos a hacerla grande para que ustedes la vean. Este es un poquito más natural que los anteriores que habíamos visto del círculo, y puedo ir haciendo la modificación de movimiento donde quiero que se vaya esta esfera. Tengo el molinete, todos estos deforman la imagen, ¿sale? Entonces básicamente miren, entonces puedo empezar con un molinete con un ángulo muy pronunciado y puedo ir modificando ese molinete. ¿Ya ven? Entonces va haciendo esta animación por medio de este efecto de molinete. Y tengo el mapa de desplazamiento. Aquí está. Que este es el encanto del mapa de desplazamiento. Lo usan mucho para sobretener como difusiones, ¿no? Cuando quiero que algo empiece o termine. Entonces hace un desplazamiento, pero si se dan cuenta también ahí deja los bordes. Entonces esto se puede ir acomodando conforme a yo quiera que lo vaya desplazando, y deja los bordes y me hace una animación un poquito parecido a lo que pasa en El Aro o en este tipo de películas de terror, ¿no? Donde tengo yo separadas dos imágenes y se van generando por medio de diferentes movimientos.